Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Góngora. En este canal hablamos acerca de asuntos relacionados con el Renacimiento, la Edad Media y la Reforma Protestante desde una perspectiva evangélica. Esto es Antífona y el día de hoy hablaremos acerca de la peste negra. La peste negra o muerte negra fue la pandemia más devastadora de la historia de la humanidad, que afectó a Europa, Asia y el norte de África en el siglo XIV, y que alcanzó un punto máximo entre el año 1347 y 1353. Antes de adentrarnos en uno de los capítulos más lamentables de la historia de la humanidad, debemos analizar brevemente las características clínicas de esta enfermedad para posteriormente comprender de una mejor manera sus efectos en el medievo. La teoría más aceptada sobre el origen de esta peste explica que fue un brote causado por una variante de la bacteria Yersinia pestis. Las personas pueden contraer la peste cuando son picadas por unas pulgas que portan la bacteria de esta enfermedad a partir de roedores infectados. El tiempo entre el momento de resultar infectado y la manifestación de los síntomas generalmente es de 2 a 8 días. Sin embargo, el tiempo puede ser de solo un día en aquellos casos en los cuales se presenta la peste neumónica. Los factores de riesgo pueden ser una picadura reciente de pulgas y la exposición a roedores, especialmente conejos, ardillas y perros de las praderas, así como también arañazos y mordeduras de gatos domésticos infectados. Vale la pena mencionar que la peste puede presentarse de tres formas diferentes. La peste bubónica, cuando afecta los ganglios linfáticos; la peste neumónica, cuando afecta los pulmones y las vías respiratorias; y la peste septicémica, cuando afecta el torrente sanguíneo. El gran crecimiento demográfico que el mundo feudal había vivido durante la Edad Media había provocado que las tierras cada vez produzcan con menor rendimiento y los cultivos con menor calidad. Estas condiciones favorecieron una creciente malnutrición en las comunidades. En este contexto llegó la bacteria de la peste, que en otra situación habría sido recibida con fuertes defensas fisiológicas y no habría producido la gran mortandad que ocasionó. Es difícil conocer el número de fallecidos por la peste durante la Edad Media, pero modelos contemporáneos los calculan entre 20 y 80 millones en Euroasia y África del Norte. Estos números representan la muerte de entre el 30 y 60% de la población europea de aquel entonces. Para tener una idea del desastre que ocasionó la peste, Giovanni Boccaccio señala que solo en Florencia murieron en un mes 5.000 personas. Los estudiosos contemporáneos calculan que en el año de 1348 vivían en Florencia unos 120.000 habitantes y que a principios del siglo XV solo vivían en ella 37.000 habitantes, confirmando los datos de Boccaccio. Un cronista florentino cuenta: todos los ciudadanos hacían poco más que cargar cadáveres para que fueran enterrados. En cada iglesia cavaban profundas fosas hasta la napa de agua, y así, aquellos que eran pobres y morían durante la noche eran recogidos rápidamente y arrojados a la fosa. Por la mañana, cuando un gran número de cuerpos se hallaba en la fosa, tomaban un poco de tierra y le echaban con palas sobre ellos. Más tarde, otros cadáveres eran depositados sobre ellos y entonces ponían otra capa de tierra, tal como uno hace lasaña con capas de pasta y queso. En cuanto a su desarrollo geográfico en el mundo, la peste fue introducida por marinos provenientes de Asia y la epidemia dio comienzo en Mesina, actual Italia. Mientras que algunas áreas quedaron despobladas, otras estuvieron libres de la enfermedad y solo fueron ligeramente afectadas. En Florencia, solamente un quinto de sus pobladores sobrevivió. En el territorio actual de Alemania, se estima que 1 de cada 10 habitantes perdió la vida a causa de la peste negra. Hamburgo, Colonia y Bremen fueron las ciudades en donde una mayor proporción de la población murió. En cambio, el número de muertes
En el este de Alemania fue mucho menor. Las consecuencias sociales de la muerte negra llegaron muy lejos. Rápidamente se acusó a los judíos como los causantes de la epidemia. En consecuencia, en muchos lugares de Europa se iniciaron pogromos judíos y una extinción local de comunidades judías. Aun cuando líderes espirituales y seculares trataron de impedir esta situación, la falta de autoridad debido a la agitación social, que a su vez era consecuencia de la gravedad de la epidemia, generalmente no les permitían a aquellos tener éxito. La pandemia no fue exclusiva de los pobres. También murieron muchos representantes de la nobleza, como Juana II de Navarra y Margarita de Luxemburgo. El principal medio de contagio de la peste eran las picaduras de las pulgas, que acampaban a sus anchas en una sociedad con tan poca higiene como la medieval. Pese a que es difícil constatarlo, con una enfermedad que afectó a tantas personas de todo tipo y condición, sí que parece que determinadas ocupaciones estaban más expuestas a padecer peste que otras, siendo más peligroso ser comerciante de paños que, por ejemplo, herrero. De hecho, pronto se dieron cuenta del peligro de las vestiduras, y entre las primeras medidas que se emplearon en Europa para evitar el contagio fue el quemar la ropa de los infectados o prohibir la entrada de cargamentos de tejido de las ciudades. Incluso en algunas ciudades se permitía la entrada al viajero solo después de haber desechado las ropas que traía puestas y siendo cambiadas estas por otras seguras. En la Europa del siglo XVII, los médicos que atendían a las víctimas de la peste llevaban un atuendo que desde entonces ha adquirido connotaciones siniestras. Los médicos se tapaban de pies a cabeza y llevaban una máscara picuda. El uniforme se le suele atribuir a Charles Lorme, un facultativo que atendía las necesidades médicas de muchos miembros de la realeza europea durante el siglo XVII. Lorme describió un atuendo que incluía un abrigo cubierto de cera aromática, los calzones metidos en las botas, la camisa metida en el pantalón y un sombrero y unos guantes hechos de cuero de cabra. Los médicos de la peste negra llevaban una vara con la que podían tocar a las víctimas para evitar ser contagiados. El motivo de la forma de la máscara de la peste tenía por objeto proteger al médico de la misma. En aquel entonces, los facultativos creían que la peste se propagaba por el aire envenenado, que podía generar desequilibrio en los fluidos corporales de una persona. Por ello, los médicos llenaban la máscara con confecciones farmacéuticas de más de 55 hierbas y otros componentes como carne de víbora en polvo, canela, mirra y miel. Delorme pensaba que la forma picuda de la máscara daría al aire el tiempo suficiente para impregnarse de las hierbas protectoras antes de llegar a las fosas nasales y los pulmones de los médicos de la peste negra. La peste se logró controlar cuando se tomó la medida de aislar a los pacientes infectados durante un periodo de 40 días. De ahí es donde viene el origen de la cuarentena. Y hasta entonces, cuando consideraban que ya no era peligroso, el infectado podía reintegrarse a la sociedad de forma normal. Esa misma medida se tomó en aquellos barcos donde había algún tripulante enfermo. En la actualidad, la peste sigue extendiéndose a través de pulgas y roedores. Esta enfermedad afecta a casi 3.000 personas en todo el mundo, siendo más comunes en Estados Unidos, Madagascar, China, India y América del Sur. La enfermedad ha tenido rebrotes significativos, como el que se dio en Madagascar en el año 2017, donde se registraron 51 casos de peste neumónica y 53 más de peste bubónica. Sin embargo, pese a la presencia actual de la peste, actualmente el tratamiento con antibióticos y las medidas de prevención han resultado ser eficaces, ya que el 85% de las personas sobrevive a esta enfermedad. Esto ha sido todo. No olvides dejarnos en los comentarios algún tema del cual te gustaría que hablemos y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Esto es Antífona, nos vemos en la próxima.